bien, ahora sí, vamos a ver cómo salimos ahí. Muchísimas bendiciones a todos en general, a nuestros hermanos en Cristo que siempre nos están haciendo compañía. Muchísimas bendiciones, quizás ahí siempre nos cuesta salir un poco más claro, sale medio oscuro, pero bueno, saludamos a todos en general, muchísimas bendiciones, que Dios le pueda bendecir. Queríamos nosotros compartir una enseñanza de la palabra de Dios, algo fundamental que la iglesia tiene que saber igual, hablar un poco sobre la vida después de la muerte y imagen y semejanza de Dios. Saludamos en especial en este domingo a nuestros amigos de otro país, tanto como México, Veracruz, un saludo grande para todos, y así a los demás países que se puedan enlazar, porque hemos visto que por ahí hay muchos de otras partes, de otros países, entonces realmente saludarlos a todos ellos. Entonces, bueno, nosotros nos encontramos aquí en Argentina, desde la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Conesa. Un saludo y en especial a la familia que siempre nos están apoyando, siempre nos hacen el aguante, como nosotros decimos acá en Argentina. Muchísimas bendiciones, ahí pueden comentar también si por ahí no se escucha bien claro, por ahí hay problemas con el internet, en fin. Muy bien, queríamos nosotros hablar acerca de la vida después de la muerte, repasar un poco sobre un pantallazo más o menos de lo que la Biblia habla acerca de esto. El apóstol Pablo habló muchísimo sobre este tema y vemos nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios que se describen tres paraísos y tres lugares de condenación diferentes. Aunque nosotros queremos ver en principio los tres paraísos, ¿cuáles son? Así también existen lugares de condenación también diferentes. Muy bien, vamos a ubicar en Génesis capítulo 2, versículo 8. Entonces, vemos que hay tres paraísos. Primero, se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 8. El primer paraíso fue el primer lugar de reposo, que es en el huerto de Edén. Precisamente esta palabra, ¿no? Edén, en el idioma hebreo, en el idioma, digamos, original de las escrituras, significa encanto. Por eso nosotros siempre vamos a lo que es el idioma original, primeramente, para conocer lo que significa este primer paraíso, lo que sería el huerto de Edén, o Gan Eden, en lo que significa en el idioma original encanto. Génesis 2.8, precisamente, allí estuvieron Adán y Eva. Y Dios, Adonai, plantó un huerto en Edén, dice, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Allí lo puso Dios, al hombre que había formado. Entonces, después de pecar, Adán y Eva, ellos, obviamente, como lo conocemos nosotros, fueron despojados, convirtiéndose así este huerto, este lugar del Edén, en un lugar que nadie podía pasar a ese lugar, nadie podía acceder a ese lugar. Fue de tal manera que ningún ser humano podía acceder a aquel lugar. Entonces, algo que repasar en la escritura, Génesis capítulo 3. Hay que dejar en claro lo siguiente, Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Esto dejó de ser considerado, digámoslo así, paraíso, después de estos pecados. Dice la palabra, y lo sacó Dios Adonai del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado,
echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para cerrar el camino del árbol de la vida. Ahí nótese algo muy importante, que estaba plantado en ese lugar el árbol de la vida, que más adelante vamos a ver en el tercer paraíso, el árbol de la vida. Ok, en segundo lugar, para hablar precisamente del segundo paraíso, es lo que se conoce como el seno de Abraham o Abraham Bosón, en el idioma hebreo. Allí, al seno de Abraham, allí iban las almas de los justos, solamente las almas de los Tzadikim justos iban tras salir de sus cuerpos. Allí solamente iban los justos. Entonces, no tan solamente iban allí las almas de los justos piadosos, sino también de los hombres que murieron, por ejemplo, antes de Abraham, como Noé, otros también que dieron, es decir, amaron al Señor a profundidad. Uno es Noé. Entonces, este seno de Abraham, este sitio, era una sección, digámoslo así, de lo que se conoce el Sheol. El Sheol es un lugar y en una sección se encuentra este seno de Abraham. Se haya ubicado debajo de la tierra el Sheol, donde está en una sección el seno de Abraham. Eso para que nosotros podamos tener en cuenta. Entonces, antes las almas de los justos, las almas de los virtuosos, digámoslo así, no iban al cielo, obviamente, antes. Cada justo que moría antes de la venida de Jesucristo no podía ir al cielo, obviamente, porque no se había realizado el sacrificio de expiación, en lo cual hizo Jesucristo por el pecado de la humanidad, por todos. Entonces eso mismo lo declara el mismo Mesías. Por eso las almas de ellos antes del Mesías no iban al cielo, obviamente, porque no había todavía realizado esa expiación nuestro Señor Jesucristo. Y lo deja muy claro en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie, dice, subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Por eso se explica allí de que nadie, simplemente los únicos que en realidad ascendieron al cielo fue Enoc y el profeta Elías, quien ustedes sabrán que ellos fueron arrebatados vivos. Ellos, estando en vida, fueron arrebatados vivos al cielo. Ellos sí. Ok, entonces este lugar era considerado, el seno de Abraham, considerado lugar de reposo para las almas de ellos, de los justos. Vea algo interesante en Job capítulo 3 versículo 13 al 19. Queremos ver si podemos hacer esto en una hora, más o menos. Vamos a ver Job capítulo 3 versículo 13 al 19. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dice, dormiría, y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejos de la tierra, consejeros de la tierra, que reedificarán para sí ruinas, o con los príncipes que poseerían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Ok, allí dice, específicamente dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Es un lugar de reposo, de descanso.
Entonces, las almas de los patriarcas, de aquellos patriarcas, tras la muerte, descendían a ese lugar del Sheol, descendían abajo. Por ejemplo, el mismo Abraham, donde el pueblo, digamos, se unió a Abraham antes de morir. Eran las almas de los justos que partían a la eternidad antes que él. Por ejemplo, hemos dicho como Noé, o también como la misma Sara. Entonces, allí van las almas de todos estos patriarcas. Porque vea algo interesante para corroborar de que allí juntamente, no tan solamente Abraham, sino, digámoslo, el pueblo de Israel. Génesis 25, capítulo 25, versículos 7 y 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Por eso no tan solamente Abraham, sino que todo realmente lo que componían, digámoslo así, el pueblo de Israel. También el rey Saúl murió y descendió al Sheol. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 28. El profeta Samuel, este profeta siervo justo que sirvió mucho al Señor, que estaba ya muerto, este profeta dice que Saúl lo hizo venir de la muerte. Saúl lo hizo venir de la muerte y bueno, y le dijo claramente que moriría y que él, que el mismo profeta lo estaría esperando en aquel lugar. Por eso Saúl murió y bajó al seno de Abraham. Esto es lo que explica la Biblia. 1 Samuel capítulo 28 versículo 18 al 19. Como tú no obedeciste a la voz de Adonai tu Dios, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amelec, cuando dejó vivo a todos los amalecitas, por eso Adonai te ha hecho esto hoy, y Adonai entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana, dice, estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Adonai entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Eso fue como el castigo que le vino a este rey. Ok, entonces el rey David también murió, pero él esperaba algún día encontrarle en esa área del Seol a ¿cómo se llama? Saúl, el rey David, hablando del rey David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 22 y 23. Lo especificamos bien para que usted pueda recorrer siempre la Biblia. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que he muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí, dice. Muy bien, entonces allí fue Lázaro, como ustedes comprenderán. Para eso necesitamos que usted pueda buscar Lucas capítulo 16. Allí también fue Lázaro tras su muerte, como ustedes comprenderán esta historia. Y ese lugar que era llamado Abraham Bosón o seno de Abraham, porque se llama así porque precisamente Abraham es el padre de la nación hebrea. Dios levanta a esta nación, forma a esta nación por medio de Abraham, obviamente, en lo cual más allá esperaban ellos a todos sus descendientes. Por eso se llamó el seno de Abraham. Vea lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 19 y 31, porque cuando va a aquel lugar lo recibe Abraham. Por eso es que se llama ese lugar así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete
con esplendidez. Había también un mendigo Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Vea, el mendigo fue a aquel lugar, al seno de Abraham. Se llamó así justamente como explicamos porque es el padre de la nación hebrea. ¿Ok? Y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades, infierno, es decir, ya usando la palabra griega, Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. El rico vio a Abraham. Y envía a Lázaro para que moje la punta de mis dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora este es consolado aquí. Descansa él en reposo. Y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisiere pasar para aquí, a vosotros, no pueden, ni de allá pasar para acá. Era una sección donde estaba el seno de Abraham, en lo cual no se podía pasar. Eso sería el Sheol. Y en una sección, el seno de Abraham. Ok. Entonces, vea qué importante es también entender que el seno de Abraham, al seno de Abraham fue llevado también el alma del ladrón arrepentido, como ustedes recordarán, ese que se encontraba juntamente crucificado con Cristo, Lucas 23, 42, 43. Y dijo a Jesús, este ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora note algo usted interesante. Jesucristo le dice, no le dice, de cierto te digo que hoy estarás en el cielo conmigo. No, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? La Biblia lo responde esto: porque el mismo Mesías tenía que descender, como le ocurrió al profeta Jonás, descender a las profundidades de la tierra, hasta el mismo Sheol, y predicarle a los mismos demonios encarcelados en aquel lugar. Eso fue lo que hizo el Mesías. O sea, no iba a ir al cielo inmediatamente, tenía que descender abajo, y predicarle a las almas en aquel lugar. Esto lo explica la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 39 al 40. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él tenía que predicarle, decirle, anunciarle a las almas aquellas que él había vencido. Eso fue lo que ocurrió. Por eso, vea usted lo que ocurre en este pasaje de Mateo con Jonás capítulo 2, versículo 1 al 6. Allí lo describe. Entonces, nosotros podemos comprobar que el paraíso del cual el Mesías le estaba hablando al ladrón, no era el cielo específicamente, sino al seno donde él estuvo 3 días, estaría 3 días, y en lo cual dijimos que descendió allí para exponer a aquellas almas la victoria del mismo Mesías, y realmente es algo que a nosotros le aclara la Biblia muchísimo. Predicarle a aquellas almas, en lo cual anunciarle la victoria. Por eso vamos avanzando aquí
Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Entonces, Él declaró su inminente victoria. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó, dice, a los espíritus encarcelados. De eso es lo que hablamos. Lo que en otro tiempo desobedecieron, aquellos que realmente, muchos de la antigüedad, esas almas que fueron a parar ahí al seno de Abraham, muchos que murieron en la antigüedad, Jesucristo bajó y les predicó a ellos, a esos espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mire, a esas almas que padecieron, digámoslo de esta forma, en el tiempo cuando Noé les predicó que vendría el diluvio y no creyeron y se perdieron, a ellos mismos les fue a predicar Jesucristo. Porque vea lo que dice la Escritura: aquellos que una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua, aquello fue también el Mesías a predicar. Qué importante entender este pasaje. Vemos otra referencia en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. ¿Quién? El diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Vea que se explica a la perfección la palabra de Dios. Qué importante entender esto. Por eso nosotros queremos hablar acerca de estos paraísos, de estos 3 paraísos. Estamos hablando del segundo. Qué importante entender esto. Ok, entonces, la descendencia de Abraham la conformaban todos los que se hallaban en el seno de Abraham, específicamente. Ahora vamos tomando color, porque de la misma forma, todo lo que componen el cuerpo de Cristo, son la iglesia de Cristo, son los que van a estar allí en el cielo. Todos ellos, la descendencia de Abraham, que conforman todo lo que se hallaban allí en el seno de Abraham. Entonces, el Mesías, tras morir y tras estar en el seno de Abraham, vencer a Satanás en el infierno mismo, obviamente ascendió nuevamente, porque no se podía quedar allí. Por eso le dejamos otra referencia, Romanos capítulo 10, versículos 6 y 7. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y aún más tenemos anotado aquí en Salmos capítulo 16, 10, porque no dejarás, dice, mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué importante. Otra referencia más, Hechos capítulo 2, versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya usando esta frase, esta palabra Hades, que es lo mismo que Sheol, pero es una palabra griega, Hades. Entonces, qué importante entender esto. Esto fue precisamente lo que trajo la victoria sobre la muerte, lo que Jesucristo hizo. Porque vea lo que explica la Biblia aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tremendo, realmente.
Oseas capítulo 13, versículo 14, para ir avanzando ya con este tema. Oseas capítulo 13, versículo 14. De la mano del Sheol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo el Mesías, para que se pueda entender, seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Sheol. La compasión será escondida de mi vista. Qué tremendo pasaje, qué tremendo. Entonces, era realmente imprescindible su resurrección. Era imprescindible su resurrección. Porque vea lo que dice la palabra aquí, Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y aparte ser muerto y resucitar al tercer día. ¡Qué tremendo! Por eso, otra referencia más, Lucas capítulo 24:7, diciendo: es necesario, así decía el Mesías, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Por eso en una parte Jesús lo reprende a este Pedro, al apóstol Pedro, porque había dicho algo que realmente era algo inaceptable para el Mesías, porque era necesario la muerte de Cristo y la resurrección. Pues esa es lo que nos trae a nosotros el sentido de estar en los caminos del Señor. Porque yo no sé usted, pero cómo y por qué caminan los caminos de Dios, pero yo tengo en claro algo esencial, que en el día postrero vamos a ser resucitados para vida eterna, para vida perdurable, a una vida mejor con Cristo. Entonces Jesucristo, tras morir y consumar Él en la expiación, habiendo preparado el lugar en la casa de su Padre, allí en los cielos, llevó cautiva la cautividad. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Los santos que estaban en el Sheol, en la sección esta del Sheol, o el Hades también, que llamamos seno de Abraham, es realmente tremendo. Por eso la Biblia nos explica esto. Efesios capítulo 4, del versículo 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo de lo alto llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, qué tremendo es escudriñar la palabra del Señor. Por nosotros queríamos tomarnos estos minutos. Habíamos tenido nuestro culto también aquí en nuestro hogar, comenzando por ahora nuestro hogar, y compartíamos también la palabra del Señor, y ahora también compartirle con ustedes otra enseñanza más. Entonces, tengan en cuenta ustedes que las almas de algunos justos que salieron del seno de Abraham, ellos tengan en cuenta que las almas de aquellos justos que estaban en el seno de Abraham, ve algo impresionante que la Biblia lo describe en Mateo capítulo 27. Dice que tras la muerte del Mesías y la resurrección, dice que las almas que se encontraban en aquel lugar del seno de Abraham resucitaron, salieron. Eso lo explica la Biblia. Mateo capítulo 27, versículos 51 y 53. Dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas, dice, se partieron, y que se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, vea, esos que se encontraban en el seno de Abraham, que habían dormido, dice, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Cristo, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron, dice, a muchos. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros.
Entonces, después de la venida del Salvador, después de la venida de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías para los judíos, nuestro Salvador para nosotros como iglesia, las almas de realmente los que fueron justos van directamente a la presencia de Dios, a la presencia de nuestro Dios para estar allí con Él. Después realmente del padecimiento, después de la muerte y la resurrección del Mesías, se abrió realmente una puerta amplia, una puerta en aquel lugar a las almas de todos los justos, para que realmente pudieran y podamos ingresar al reino de Dios que está en los cielos. Eso es fundamental que nosotros podamos entender, que ahora ya hay una puerta abierta en la cual, como dice Apocalipsis, hay una puerta abierta en la cual nosotros debemos procurar entrar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 10. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiemos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor, por tanto, procurando también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es tremendo lo que realmente nos espera a cada uno de nosotros si con fe avanzamos y perseveramos. El mismo apóstol Pablo lo dijo. El mismo apóstol Pablo predicaba y aún a los hermanos alimentaba con esta esperanza en aquel entonces, aquellos hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, estando en vida traía mucho beneficio a la obra de Dios, en los caminos de Dios, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Qué tremendo, es muchísimo mejor estar con Cristo allí. Entonces, desde la antigüedad se esperaba ya la resurrección de los justos. Estos hombres y mujeres piadosos en la antigüedad murieron siempre esperando que Dios un día lo pueda resucitar, ya en el Antiguo Testamento. Porque vea lo que dice Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Qué tremendo realmente lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Ya para ir avanzando lo que es el tercer paraíso, para repasar un poquito y después avanzar con otro punto que es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que significa imagen y semejanza de Dios? Pero ya hablando del tercer paraíso, en lo cual este tercer paraíso es el lugar de reposo eterno. Es el lugar de reposo eterno. Como dijimos, allí van las almas, tanto como en el seno de Abraham iban las almas de los justos. Entonces, a este tercer paraíso van las almas de los hijos de Dios, los que realmente conocieron y reconocieron en vida a nuestro Señor Jesucristo y se dejaron llevar por el mandamiento de Cristo y vivieron por Él. Allí van a estar juntamente con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, el Salvador personal de cada uno de nosotros. Este paraíso, en el cual este tercer paraíso está ubicado en el mismo cielo.
en el mismo cielo. Vea que de antemano lo dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Él habla del cielo y deja en claro que es el tercer paraíso. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice allí, fue arrebatado, dice, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Él no hablaba de otro hombre, sino hablaba de él mismo. Entonces, en base a este capítulo, a esta carta de Corintios, como podemos nosotros leer, el apóstol Pablo llama a este tercer cielo, donde el mismo Dios está y donde la nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial es donde va a estar, es el paraíso. Entonces vea qué importante entender esto. Allí se encuentra, recuerde que nosotros hablamos en el huerto del Edén, es el primer paraíso, allí se encontraba el árbol de la vida. Y vea la palabra de Dios, donde aparece nuevamente el árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del templo de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí puede leer hasta el versículo 5, pero vea, note dónde se encuentra el árbol de la vida, en el tercer paraíso, que es nada más, y estamos hablando nada más y nada menos del mismo cielo. Entonces, como Jesucristo, como bien sabemos, está en este momento en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Vea Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí vemos un detalle interesante. La palabra de Dios lo describe en Marcos, dice que Cristo está sentado, la Biblia dice que está con esta palabra, sentado a la diestra de Dios. Ahora aquí la Biblia dice que Esteban, cuando lo estaban asesinando, dice que vio a Jesucristo. Ya no dice sentado, pero que sí está a la diestra de Dios, pero dice que lo vio a Jesucristo a la diestra de Dios. Y algo que nos revela, y estamos todos de acuerdo en que Jesucristo se pone en pie ante la muerte de Esteban. Es algo que realmente nosotros nos deja muy realmente como paralizado, porque el mismo Cristo en una actitud de honra hacia Esteban, que estaba muriendo por la predicación de la palabra. Vea otro pasaje en la Biblia, Hechos capítulo 3, versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿De quién? Del Mesías. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 21 y 22. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. Allí se encuentra, en el tercer paraíso, que es el mismo cielo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este paraíso, en este tercer cielo, está ubicado la Jerusalén, la nueva Jerusalén. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 24. Sino que habéis acercado, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Quién es el monte de Sión? La ciudad del Dios vivo,
¿Cuál es la ciudad del Dios vivo? Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del pacto, del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, allí también en ese lugar se nos ha prometido a nosotros, a los creyentes, se nos ha prometido que nosotros también estaremos en aquel lugar por la eternidad. Usted lo puede leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, donde Jesucristo habla de que Él iría a preparar lugar, dice, después dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, o sea, a cada uno de nosotros, que somos la iglesia de Cristo, para que donde Él esté, nosotros también. Muy bien, entonces vamos a avanzar un poco más con esto para ir terminando, tratándolo de hacer lo más resumido posible, hablando acerca de la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? ¿Será que es como nosotros lo entendemos? En primer lugar, debemos entender nosotros que el ser humano fue creado, partiendo de ya, en conclusión, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por lo tanto, somos somos un ser totalmente diferente a todo lo creado. Eso desde ya para que usted pueda entender. Pero vamos a avanzar con esto en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Vea lo que dice la Escritura. Allí entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, ahora lo que nosotros debemos de aclarar, de explicar, en estas palabras, digamos, imagen y semejanza, en el idioma hebreo existen, en el original, obviamente en el idioma original de la Biblia, aparecen 4 vocablos que, bueno, esos son los que causan confusión, y es lo que nosotros queremos explicar. En el idioma original, entiéndase que la Biblia fue escrita hebreo, arameo y griego. Esos son los idiomas originales. La Biblia en el original. Entonces, en el idioma original aparecen 4 vocablos. Entonces, hay que analizar esto y explicarlo. En el primero encontramos a esta palabra toar. Toar es lo que se refiere, digamos, al aspecto físico externo, al aspecto físico por fuera, digamos, ojo, pies, oreja, nariz, dedos, dientes, etc. Todo lo que es el aspecto físico externo es toar. Luego existe otra palabra de los cuales tabnit con T al final, configuración material, que sería la configuración material, que sería, esto material sería la carne, digamos carne, hueso y piel y demás. Ok, entonces esto no es lo que la Biblia se refiere a este pasaje bíblico, no se refiere a esto. Nosotros no podemos decir en ninguna manera de que no podemos pensar que como nosotros tenemos 2 ojos, una nariz con 2 fosas nasales, boca, diente, manos, entonces no podemos nosotros decir que Dios es igual.
hay una confusión aquí, por eso queremos explicar estas palabras. Estamos poniendo dos. No podemos de ninguna manera nosotros pensar que Dios tiene ojos, párpados, nariz, dos fosas nasales como nosotros. En ninguna manera. El pasaje bíblico, imagen y semejanza de Dios, no se refiere en ninguna manera a eso. No es que Dios tenga ojos y boca como nosotros. Eso no es imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nosotros queremos puntualizar. A continuación nosotros queremos explicar las otras dos palabras que aparecen y que esto nos va a aclarar a nosotros realmente el concepto que aclaran este pasaje en cuestión. Por ejemplo, Texelen, que es forma espiritual. Texelen, que es la forma espiritual. Esa es una palabra. Y Demut es imagen espiritual. Ahora vamos a entender lo que realmente significa, cuál es el concepto en este pasaje de la Biblia, imagen y semejanza de Dios. Texelen, forma espiritual, Demut, imagen espiritual. Ok. Entonces, esto implica que el hombre, al igual que Dios, tiene capacidad, posee la capacidad primero para pensar, para sentir, para decidir, crear o fabricar, hablar, gobernar, existir mayormente, eternamente, existir más allá de esta vida terrenal y temporal. Eso es lo que significa este pasaje. Usando estas dos palabras, idiomas hebreos originales. Texelen es la forma espiritual, Demut es la imagen espiritual. Ahora sí podemos entender el pasaje en cuestión. Primero que nada, este rey Salomón, él dijo que el ser humano es eterno. ¿Por qué? Eclesiastés capítulo 3, versículos 10 y 11 dice lo siguiente: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vea que la Biblia se explica sola. Entonces, puesto que Dios obviamente es espíritu, nosotros somos espirituales en esencia o por esencia. Esa es la esencia de nosotros, ser seres espirituales como Dios es espiritual. Ahora sí se entiende el pasaje de la Biblia, imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué nosotros somos imagen y semejanza de Dios? Ahora sí se entiende. Entonces, lo material, la materia de nosotros, obviamente no es nuestra esencia. La materia no es nuestra esencia. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Somos entonces imagen y semejanza espiritual como Dios, pero no física, no física. Vea lo que dice la Biblia, es algo lógico, entendiendo estas dos palabras. Juan capítulo 4, versículo 24, el Evangelio según San Juan: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu, entonces es necesario que todos le adoren en espíritu y en verdad. Vea qué interesante. Este pasaje es el que más me encanta, hablando de nuestro Señor Jesucristo con una mujer samaritana, con una mujer allí gentil, aunque era judía y samaritana. Bueno, hay una mezcla allí que es otro tema. Pero vea qué tremendo es esto, lo que explica la Biblia acá. Entonces, si esto no fuera así, si no hubiera eternidad, es como que nosotros estamos poniendo en tela de juicio la esencia misma de Dios, de que Dios no es un ser espiritual, que no es eterno. Entonces, los humanos sí somos eternos al ser imagen y semejanza de Dios.
porque tampoco no resucitaríamos tampoco en el día postrero. ¿Se entiende? Entonces es algo fundamental que nosotros debemos entender. Adán y Eva aunque ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, eso no quiere decir que ellos hubieran sido dioses omnipotentes, en ninguna manera, porque antes del pecado del Edén, ellos meramente fueron dotados por cualidades extraordinarias. Claro que sí, provista de la autoridad suficiente para sojuzgar, para gobernar el mundo, como lo dice la Biblia aquí. La Biblia es clara, dice Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30, y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos y toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol, y que hay fruto y que dé semilla, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces, qué tremendo es. Hay muchísimo que explicar. Vamos a hacer una continuación de esto, así que no se lo pierdan. Hasta aquí hemos llegado con esta palabra de Dios, esta enseñanza que pueda ser de edificación para cada uno de ustedes. Y vamos a hacer una continuación hablando sobre esta imagen y semejanza de Dios, hablando sobre completamente en lo que refiere al cuerpo humano también, para entender bien un poco más la Escritura. Muchísimas bendiciones a todos, que Dios le pueda bendecir, y será hasta la próxima. Muchísimas bendiciones a todos nuestros amigos.